Por primera vez después de mucho tiempo nos reunimos en la presidencia del doctor Fernando Botero por razones de salud que todos conocemos. Afortunadamente podemos informar que el doctor Botero se está reponiendo muy rápidamente. Tenemos la esperanza de que en muy poco tiempo puedan integrarse a sus labores normales. Él nos ha expresado sus deseos de que la asociación continúe con su actividad normal y con la misma intensidad, con la misma calidad de estas sesiones, pues constituye un logro muy importante para la marcha de la asociación. Tenemos hoy el privilegio de contar con el doctor Eduardo Hoffman, que no necesita presentación, es usual en estos casos. El doctor Hoffman es egresado de la Universidad Estatal de Colombia, hizo estudios de Derecho y Economía de Seguros en la Universidad de Lovaina y en el Centro Suizo de Formación Aseguradora y de Alta Gerencia de la Universidad de Yale, de manera que tiene una formación académica muy completa y, como todos sabemos, ha ocupado cargos directivos muy importantes en muchas compañías de seguros y se desempeña hoy como vicepresidente secretario general. Un grupo de cada familia de personas que han tenido también trayectoria en el sector asegurador, en el mundo académico, muy autorizados. Un grupo de cada familia de personas que han tenido también trayectoria en el sector asegurador, en el mundo académico, muy autorizados. Todo indica que es el medio más propicio para retomar el concepto y el ambiente de nuestras tradicionales tertulias. Se recuerda que el doctor Efrenosa, fundador de Poldense, fue muy disciplinado por las tertulias y precisamente siempre les imprimió el espíritu de un encuentro de colegas para discutir amablemente los diferentes temas de interés. Le agradezco al doctor Andrés la presentación que hizo, solo me quiero señalar que soy egresado del Colegio Boyacá. También le quiero señalar que estoy desempeñando esta responsabilidad en virtud del decreto presidencial del doctor Andrés, debido a que adelantamos la programación de las tertulias debido a que la Superintendencia Financiera no concretó la que estaba programada para este mes. Con mucho gusto hicimos un esfuerzo que seguramente excusará posibles falencias en la presentación de un tema realmente complejo que abordamos a raíz de conocimiento de una sentencia reciente de la Corte Suprema de Justicia que contrasta con una también reciente del Consejo de Estado. Podemos avanzar. Estas son las dos sentencias que vamos a comentar a través de lo expuesto en cada una de ellas. Abordaremos los aspectos relacionados con la institución de la subrogación en el sistema de riesgo laboral. La primera de las sentencias es del Consejo de Estado, sala de contencioso administrativo sección tercera, acudiente el doctor Carlos Alberto Zambrano, igualmente de el actor en este caso fue Solatel y demandaba a la Nación y el Ministerio de Defensa por eventos relacionados con la actividad del objeto de la entidad Fuerza Aérea Colombiana FARC. La segunda sentencia, la más reciente, es de la Corte Suprema de Justicia, fue la Organización Civil, la ponente de una persona ligada a la asociación, la doctora Margarita Cabello Blanco, en ella el demandante Seguro Bolívar y demandada otra aerolínea esta de carácter privado de aerolíneas Aguas de Colombia. Sigamos,
Creo que vale la pena abordar las empresas con las consideraciones generales, perdonarán la elementalidad, pero creo que, por ejemplo, las referencias normativas básicas no son a abordar estos temas. Hacemos alusión al artículo 96 que consagra la institución de la subrogación derivada del contrato de seguro. Recordamos que el tema ha sido ampliamente tratado, el doctor Alberto Gómez en su obra reciente le dedica un capítulo, el doctor Nazario López también lo considera con detenimiento, incluso observamos que en la última edición se adhiere a la tesis del doctor Alberto Gómez en cuanto a la subrogación del contrato de seguro, no necesariamente depende de las instituciones consagradas por el Código Civil al respecto. El artículo 99 del mismo Código Comercio complementa la institución indicando un texto que no ha tenido mayor trascendencia práctica, pero que siempre he creído que tiene connotaciones muy significativas. El asegurador indica, primero, el asegurador no tendrá derecho a la subrogación contra ninguna de las personas cuyos actos o omisiones den origen a responsabilidad del asegurado de acuerdo con las leyes, ni contra el causante del siniestro que sea respecto del asegurado, pariente próximo. Pero esta norma, agrega el artículo, no tendrá efectos si la responsabilidad proviene de dueño de culpa grave, ni en los seguros de manejo cumplimiento, que es una excepción que permite la subrogación en el seguro de manejo y cumplimiento, aún anotando que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero del artículo 203 rescató la institucionalidad del seguro de cumplimiento que consagra expresamente la capacidad de la subrogación o si está parada mediante un contrato de seguro. Y acá afirmamos una tesis que hemos discutido recientemente con la doctora María Cristina, en el sentido de que en virtud de esta disposición podría establecerse una práctica que sería muy conveniente dada la orientación moderna del contrato de seguro, especialmente del seguro de responsabilidad civil. Frecuentemente comentamos la una de las perversiones del mercado asegurador colombiano consiste en el estímulo del patrocinio de la temeridad, de la influencia en los seguros de automóviles a través del denominado amparo patrimonial, cuya evolución todos conocemos que prácticamente constituye una licencia hacia la responsabilidad, porque permite incurrir en culpas graves, en graves temeridades, determinando que siempre hay amparo. Hemos sostenido que debería morigerarse, manteniendo la cobertura en favor de la víctima, guardando el sentido moderno del seguro de responsabilidad civil, pero desestimulando la temeridad, permitiendo la subrogación en su estipulación contractual. Se indica en este último caso la subrogación estará limitada a su alcance de acuerdo con los términos de dicho contrato. Es una tesis que no se relaciona directa, sino indirectamente con el tema, pero que está la presencia de la doctora Cristina en los votos que no vale la pena ya ella anuncia de contradicción para eso el artículo 1100 del Código de Comercio alude directamente a que se denominaba en la época seguro de accidentes de trabajo, indicando que la institución de la subrogación sí es aplicable en ese campo. Todos sabemos que el entendimiento de la norma, el equivalente contemporáneo de los seguros de accidentes de trabajo es el sistema de seguridad social en riesgos laborales. Luego sería aplicable la subrogación y obviamente no haríamos alusión al convenio, al consenso entre las partes, sino a lo que determina el sistema de la regulación que establece el Estado dada su capacidad de intervención en la seguridad social. Vamos a ver que una norma expresa, que es el decreto
Doctor Gonzalo Samir, la consulta la voy comentábamos que precisamente el artículo 11.00 del Código de Comercio Normal de la pertinencia de la subrogación del seguro de accidentes de trabajo debe ser entendido en el sentido de que se trata de una norma que permite la subrogación en el contexto del sistema de riesgos laborales, que es el sustituto contemporáneo del manejo seguro de accidentes de trabajo. Y precisamente el decreto 1771, que tiene también normas antecedentes, indica que del año 94, además posterior al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, indica subrogación de la actividad administradora de riesgos profesionales podrá repetir con sujeción a las normas pertinentes contra el tercero responsable de la contingencia profesional hasta por el monto calculado de las prestaciones a cargo de dicha actividad administradora, con sujeción en todo caso al límite de responsabilidad del tercero. Lo dispuesto no espere que la víctima o sus causalientes instalen las acciones pertinentes para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicio, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos laborales. Vamos a comentar cómo esta norma tuvo aplicación de interpretación cabal en varias providencias de la Corte Suprema de Justicia que determinaba la viabilidad de la subrogación y por lo tanto la imposibilidad de acumular indemnizaciones por parte de la víctima. El artículo 186 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, adelantándome a algunas apreciaciones que indican que este decreto está estableciendo una norma sustantiva por vía reglamentaria, creo que el hecho de no haber encontrado una facultad precisa de la que dispone el Gobierno Nacional no implica que esa facultad no exista y que no sea soporte de la norma. El artículo 186 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que es el mismo que establece la capacidad de expedir como reglamento autónomo del Gobierno Nacional de las reservas técnicas, indica que también el Gobierno Nacional dictará las normas que determinen los aspectos técnicos pertinentes para garantizar que los diferentes tipos de seguros que se expidan dentro del sistema de seguridad social cumplan con los principios que los rigen. El primer principio del sistema de seguridad social, que además se inspira en uno de los principios cardinales de la Constitución política, es el de la solidaridad. El artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo, todos lo recordamos como la norma que tradicionalmente ha establecido la responsabilidad en condiciones ilimitadas por el patrono en caso de culpa, de la denominada culpa patronal. Siempre debemos recordar que la norma solamente contempla culpa, no la califica. Cuando exista culpa suficientemente comprobada, el patrón de la ocurrencia del accidente de trabajo de la regla profesional está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero el monto debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo. Igualmente, la disposición al final del artículo ha sido interpretada en varias ocasiones como encaminada a permitir la subrogación y de evitar la acumulación de prestaciones. Sigamos, por favor. Todos recordamos la doctrina y la jurisprudencia han subrayado los fundamentos de la subrogación, entre ellos debiendo evitar que el causante del daño se exonere de responsabilidad en virtud del pago del asegurado, ¿cierto? No, doctor Román, una pregunta, no sé si usted va a citar otras normas. Ahora cité esas, pero si usted quiere... ¿Cómo es que me llama la atención que usted está citando normas pertinentes, pero no cita las normas de la subrogación del Código Civil? Precisamente el problema que la orientación doctrinal contemporánea, entre ellos el doctor Andrés entendía su escrito en su reciente publicación, se inclina por afirmar que se trata de una institución propia del contrato de seguro que no requeriría
porque no requiere de la interrelación con las normas del Código Civil. Pero en la medida que aquí se trata de la subrogación de una ARL, no de una aseguradora, no cabe por lo menos la Bueno, seguimos la discusión para que recordemos que la cobertura de accidentes de trabajo se encargó expresamente por la ley del 93 a las entidades aseguradoras, que se habla del seguro, que siendo la referencia del seguro de riesgos profesionales, además del sistema general de seguridad social, que la superintendencia ha sostenido que los principios cardinales del seguro orientan en lo que no dispone la legislación, la aplicación de la cobertura de riesgos profesionales, etc. Pero obviamente podemos comentar cuando avancemos más en la presentación. Decíamos que con fundamentos, primero, evitar la impunidad del causante del daño en virtud del pago de la aseguradora del beneficiario de la víctima, impedir el enriquecimiento del asegurado, prevenimiento de la acumulación de indemnizaciones, reducción del impacto económico de los siniestros para las aseguradoras en beneficio de la mutualidad de los asegurados. Acá estamos con unos expertos de seguros que sabemos que quienes corren con el costo de los sistemas de aseguradores tratándose de la mutualización de los riesgos son no las entidades que lo operan, son los clientes, los tomadores, los asegurados que el único que cotiza para es una carga social sobre la cual también existe el principio cardinal que establece el artículo 48 de la Constitución Política para toda la seguridad social, que es en eficiencia. Los recursos de la seguridad social deben utilizarse de la manera más eficientemente posible. La acumulación de prestaciones de la seguridad social no contribuye a la eficiencia de la misma, pero más adelante avanzamos. Igualmente anotamos que la subrogación tiene una función preventiva esencial en cuanto constituye un estímulo a la conducta diligente del potencial responsable. Cuando sostenemos que el amparo patrimonial de automóviles debe establecerse en la subrogación convencional, precisamente el llamado es a que prevengamos los accidentes, prevengamos la responsabilidad. Con la doctora Hilda Somoza, en muchas oportunidades hemos comentado cómo hoy en día la corriente dominante es sobre el carácter preventivo de la responsabilidad. La responsabilidad no es una disciplina meramente preventiva, curativa, es ante todo preventiva, y este tipo de instituciones tiene relación con ese principio esencial de la responsabilidad civil, de los sistemas de responsabilidad civil. Recordamos que en Europa, en el seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles, existe y se ha implementado en la legislación de la la posibilidad de que la aseguradora se subrogue contra el conductor del vehículo que incurre en culpas graves, un principio que está seguido en nuestro medio por una disposición expresa del sistema de seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Sigamos, por favor. Consideraciones sobre el principio de la prevención del sistema de seguridad social en riesgos laborales. Aludimos a la definición del sistema que trae la ley 193 y que reproduce la ley 1562, conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, es el primer verbo de todo, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Seguramente todos han conocido recientes obras del doctor Carlos Ignacio Jaramillo, una de ellas sobre derecho privado, pero en tomo 4 aborda el tema de la responsabilidad civil, y él dedica un capítulo a la función preventiva de la responsabilidad civil, recorriendo toda la doctrina contemporánea al respecto. Abordemos la sentencia, sí. Como entiendo que se trata, ¿no? Sí, claro. Es que yo no vería
que el hecho de que no se permita la subrogación constituye un atentado contra la función preventiva, porque si no puede haber una subrogación, eso significa que puede la víctima o su familia recibir un doble pago. ¿Cierto? No, porque si el asegurador le paga a la víctima, el daño estrictamente desaparece en cabeza de la víctima. No porque se paga. Por el hecho de que lo que paga el asegurador es una indemnización, tiene carácter indemnizatorio. Pero hace desaparecer el daño. Está solucionando la obligación del familiar. No, claro, pero presidente, voy a esto. Sí, un poco con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? Que dice, el pago que hace una ARL no es un pago con carácter indemnizatorio. ¿Estás adelantado? No, pero eso me toca por lo que dice el doctor Rodón. Entonces, presidente, por eso no cabe la subrogación. Entonces, como no es un pago indemnizatorio, esa familia, en el caso tendría la posibilidad de recibir el pago de la ARL y el pago del responsable. Entonces, ¿a dónde voy yo? Perdón. El perjuicio se descuenta el pago que hagan. ¿A dónde voy? A que siendo eso, que es la razón por la cual no cabría, según la Corte, la subrogación, creo yo que no se atenta contra ese principio que invoca el doctor Hoffman preventivo, porque la víctima o su familia conservarían la acción para exigirle al responsable el pago, el pago de la indemnización producto de la responsabilidad civil. Entonces no veo cómo el hecho de que no haya subrogación demerite o atente contra la función preventiva de la responsabilidad civil. Realmente es uno de los temas en los que la modificación jurisprudencial sería deseable. Por ejemplo, durante mucho tiempo tuvimos como referencia una sentencia de la cual fue ponente uno de los connotados miembros de la Asociación de Autónomos y Fernando Ramírez Gómez, de sentencia del 22 de octubre de 1998. Sostiene enfáticamente la procedencia de la subrogación por parte de la aseguradora de la entidad de seguridad social. Planteado el problema, lo primero que debe dejarse formulado para llegar a la pertinente solución es que la norma recuérdose en el artículo 1663 siguiente no satisface la expectativa de subrogación que pudiera tener el seguro social de la compañía aseguradora que indemniza a la víctima respecto de la acción de esta como responsable legal, puesto que la subrogación de estas normas reconocida opera cuando el tercero paga la obligación del deudor, pero no cuando extingue su propia obligación. Pero más adelante señala la procedencia sin ninguna duda de la subrogación. En otras palabras, la norma clara concordancia con la primera reconoce la legitimación de la víctima a sus causalientes para recibir la indemnización total, así se haya recibido del Instituto de Pago de Prestaciones de Dinero de carácter indemnizatorio, pero con la obligación de entregar al Instituto el valor de las prestaciones en dinero pagadas, que es lo que en los términos de la norma significa descontarse pago, o sea que dicha entidad queda con el derecho de reclamar de la víctima del accidente el reembolso del valor de las prestaciones que la entidad pagó por esa misma causa. Tiende en esta providencia a sostener la jurisprudencia de las sentencias que debe evitarse la acumulación de prestaciones. Todos sabemos, doctor Hoffman, que hay varias sentencias anteriores que, a diferencia de esta, reconocen las otras. Yo solamente quiero referirme a un puntico, porque creo que es importante. El hecho de que no haya subrogación no significa que la función preventiva de la responsabilidad se desconozca. ¿Por qué? Porque si no hay subrogación, la víctima o su familia pueden perfectamente ejercer una acción por indemnización de perjuicios contra el responsable. De tal manera que esa función preventiva de la responsabilidad no queda desconocida porque no haya subrogación. Lo que sucede es que la víctima tiene acciones claras, claramente procedentes y de fácil acceso en la seguridad social, que es el moderno aseguramiento de la responsabilidad patronal.
Pero también tiene sí, la obligación propia de la responsabilidad civil, sí, pero 2341 y para que la contra el presunto. Revisemos la relación que revela esta sentencia. Se está teniendo decisión a los 10 años en la Corte de la Justicia Ordinaria, a los 20 años en el Consejo de Estado, y sabemos que si algún mérito tienen las instituciones de la seguridad social es la celeridad en las acciones y las respuestas de los responsables. Claro, pero la función privativa está desconocida por una realidad propia del sistema judicial colombiano, no porque no sepan las cosas. Que pues ahora no podemos desprendernos de las condiciones de la realidad. Las sentencias, tratemos de concretar los aspectos fundamentales de la sentencia. La primera es el Consejo de Estado. Comentábamos que producido a mediados del año pasado. En ella, el fundamento de la demanda es el accidente de un helicóptero como visto por la Fuerza Aérea Colombiana para el transporte de servidores de entidades estatales afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales a través de SUNATEC, quien pagó 7.7 millones por auxilios funerarios, 28 millones por mesadas pensionales y además constituyó reservas por 1.900 millones de pesos para el pago de las pensiones de sobrevivientes de los afiliados. Entonces sabemos que las innovaciones más significativas del sistema corresponden a la constitución de reservas matemáticas en cada oportunidad en que se nos comunica o se nos avisa de una invalidez o del fallecimiento de un asegurado. Es el valor, el cálculo del valor necesario de manera anticipada para pagar las mesadas pensionales durante la vida probable de los beneficiarios de esas obligaciones pensionales. En este caso, hacia el año 1980 millones, actualicemos eso a la fecha, sería casi multiplicar por 4 por 5 esa suma, fácilmente 8.000, 10.000 millones de pesos modernamente. La demanda se fundamenta en el citado artículo 12 del decreto 1771 fundamentalmente. Los argumentos de la defensa se alegó que no existían nexos causales entre el hecho de anuncio y el daño. El artículo 1139 del Código de Comercio excluye la subrogación de los seguros de personas. Se afirmaba que el seguro de residentes del trabajo es un seguro de personas. Además, el actor respondía a asumir la pensión porque la fuente del daño tiene una relación de carácter laboral. Asimismo, los familiares demandaron al Estado por los mismos hechos. Se alegó que los familiares de las víctimas directas habían demandado al Estado el argumento de norma expresa prohíbe la subrogación para los seguros de personas. Entonces, acá vale la pena indicar que hay norma expresa, como lo diríamos el artículo 1100, que lo permite, pero además es una norma que corresponde al capítulo de los seguros de daños. Consecuentemente se indica con alguna razón que ese tratamiento legislativo reconoce que el seguro de residentes del trabajo es una modalidad de seguro de responsabilidad civil y por eso se ubica en el capítulo de la parte que regula los seguros de daños. Las decisiones de primera instancia, en sentencia del 2005, el Tribunal Administrativo de Tolima declaró aprobada la sección directa de demanda. Prefirió fallo en el entorno porque a su juicio la causa del daño derivó de un precepto normativo. Acogió fundamentalmente los argumentos de la defensa. El Consejo de Estado, ¿qué dice en las partes esenciales del fallo? Primero, admite la acción de subrogación de la administradora de riesgos laborales con base en el artículo 12 del decreto 1771 del 94, indica que reconoce que la acción idónea del asegurador, perdón, ahí creo que nos faltó la de, es la reparación directa. Reconoce que no se trata de una acción contractual, sino de una acción de reparación directa la que procedería a ejercer en ese caso. Señala que la demandante para la legitimación de la causa
compareció al proceso adelante la calidad subrogatoria de las víctimas del accidente aéreo, condición que no demostró. Se profundiza en esa afirmación y se explica que no llegó a plenar los contratos de seguros. Inapropiado porque, tratándose de una relación de seguridad social, no propiamente existen contratos específicos de seguros, se trata de una relación regulada normativamente con normas y de carácter imperativo, pero agregó que no habrá en el expediente ni siquiera los formularios que acrediten la afiliación de los estados funcionarios a la administradora de riesgos laborales. Doctor, la estábamos retirando para que tú veas. No, yo creo que hay más tarde. Gracias. Al ver el Consejo de Estado que la sentencia que procede no era inhibitoria, sino desestimatoria de las pretensiones, por cuanto a su juicio se generó una ausencia de legitimidad en la causa por ausencia de prueba de la condición fundamental de aseguradora. Obviamente no conocemos las intimidades del expediente, pero es uno firmado esencialmente por el Consejo de Estado. Lo destacable es que admite teóricamente la pertinencia y la procedencia de la acción de subrogación por parte de la aseguradora del sistema de riesgos laborales con base en la norma citada del 2004. Sigamos. Reconoce la posibilidad Sí, claro, reconoce, pero en este caso, por trámite, no se acreditaron condiciones esenciales. La Corte Suprema de Justicia de la sentencia reciente, que relevante es de la ADN Seguro Bolívar, demandaba una aerolínea privada de las líneas aéreas de Colombia. El fundamento es obviamente un accidente aéreo en transporte a cargo de la demandada. Fallecen funcionarios de empresas afiliadas a esa ADP, quien reconoció prestaciones económicas por valor de 2.139 millones. Invoca como fundamental lesión la constitución de la reserva matemática para el pago de la pensión de sobrevivientes. Es un accidente ocurrido hace más de 10 años, entonces también destacamos el valor del código muy importante. Se invoca igualmente el mismo artículo 12 del decreto 1771 del 94. Los argumentos de esta bienvenidos de los desarrollos. ¿Quieres hacer algo? Yo me hago aquí hay hasta el sector de pensiones. Entonces, como estábamos en la sentencia del Consejo de Estado de la Corte Suprema de la Justicia, los fundamentos tácticos, los argumentos de la defensa, que el accidente no podría ser considerado siniestro laboral en la medida en que el contrato de transporte no lo celebró el empleador, y uno de los argumentos. En la sentencia de primera instancia se acoge la excepción de ilegitimidad de la demandante por cuanto el hecho no constituyó un accidente de trabajo. Se indica que el transporte no lo suministró el empleador, que no estaba aprobado el suministro del transporte, no se había discutido en cuanto todo indicaba la existencia de evidencia de que las personas se desplazaban en función de sus compromisos laborales. El tribunal acepta que el suceso sí constituyó un accidente de trabajo. Además, admite que la demandante sí estaba autorizada para accionar contra las transportadoras. No obstante, señala que los desembolsos obedecen a vínculos o obligaciones que provienen directamente ya de la relación laboral o de lo expresamente contemplado en la ley. Indica
si los inmuebles, las víctimas estaban afiliadas al sistema de riesgo laboral, lo que lo recibieron de la vinculación laboral, porque es la cobertura que el sistema de seguridad social establece en esas circunstancias. Admite que la subrogación se aplica literalmente a las prestaciones asistenciales o económicas que tienen evidente carácter indemnizatorio. Hace una distinción, es decir, que puedan imputarse al pago de un daño emergente del lucro cesante. Cita la norma del Código de Comercio que alude a que las prestaciones indemnizatorias de los seguros de daños se sujetan a las normas de los seguros de personas, se sujetan a las normas de los seguros de daños, pero únicamente en el sistema de riesgos laborales tiene como tales las prestaciones asistenciales, el suministro de medicamentos y otros relacionados, desconociendo la posibilidad de conocer como prestación indemnizatoria el reconocimiento pensional. Agrega que la subrogación no tenga frente al reconocimiento de derechos pensionales, pues en tal caso la ARP no estaría ocupando el lugar de la víctima para exigir a terceros de indemnización que hasta legalmente le corresponde asumir, sino que la entidad estaría reclamando un derecho del que solo la víctima es titular y que solo puede ser satisfecho por la misma aseguradora y no por el tercero civilmente responsable. Entonces hay un desconocimiento de la condición indemnizatoria de la prestación pensional. Sigamos. La demanda de casación tiene como cargo único la de violación por interpretación errónea del artículo 12 del decreto 1771-94, tantas veces citado, por considerar que los únicos conceptos susceptibles de recobro por subrogación concedían por las prestaciones económicas de carácter indemnizatorio. La norma no hace ninguna distinción. La Corte que considera se admiten como precedentes fácticos que las víctimas fallecieron como empleados en un siniestro calificado como accidente de trabajo afiliados a la ARL de demandante. Además que se reconoció y pagó la pensión de sobreviviente. No discute ninguno de esos antecedentes o condiciones. Realiza la expresión frente a la naturaleza y el alcance de la subrogación a partir de su regulación del Código Civil. La Corte, al contrario de lo que indica la doctrina dominante, sí relaciona la institución de la subrogación derivada del contrato de seguro con los artículos 16, 66 y siguientes del Código Civil, concluyendo que es con natural a ella reproducirse la misma quien asume la carga obligacional se ubica en la posición que la acreedor primigenio ostentaba. Señala que el sistema de seguridad social, la administradora de reglas laborales recibe el pago de las cotizaciones para satisfacer, entre comillas, las contingencias provenientes de los accidentes de trabajo, otorgando las prestaciones correspondientes, incluyendo la pensión de sobrevivientes. Todo indica que a partir de antecedentes jurisprudenciales que, como hemos comentado, son dispersos y contradictorios, hace una selección interesante, concluye que para la corporación la posibilidad de cobrar o no tanto la prestación proveniente del régimen de seguridad social, incluidos los riesgos profesionales como la indemnización originada o el daño infligido, resultaba procedente siempre y cuando existiera norma que así lo autorizara. Me imagino que el casacionista se entusiasmó cuando leyó ese juicio de aparte. Entonces, en el sentido indicado, la Corte se basa en conocimientos anteriores que admiten la concurrencia de las prestaciones pensionales con la indemnización que propuso. Enseguida enfatiza que la aseguradora no canceló deuda ajena con recursos propios, sino deuda propia, para cuyo pago recibió las cotizaciones del sistema. Agrega que el demandado no puede ser considerado un tercero responsable de la contingencia profesional para efectos del artículo 12 del decreto 1771, porque legalmente la prestación corresponde a la administradora de riesgos profesionales. Concluye que la cancelación de la pensión de sobrevivientes
no autoriza al actor a promover recuperación alguna de las sumas canceladas, pues se requiere es una obligación propia de su función, sin el carácter indemnizatorio proveniente del derecho de alguno y por tanto ajeno al tercero causante del perjuicio. En consecuencia, no casa la sentencia acusada. Seguimos, tenemos algunas consideraciones a título de conclusión o comentarios. Los comentarios generales que podemos consideramos precedentes. Primero, el Consejo de Estado admite en principio la posibilidad de ejercer la subrogación sobre las prestaciones reconocidas por el Sistema General de Leyes Laborales sin realizar restricciones. La Corte Suprema encontró que acepta la posibilidad de subrogación únicamente para las prestaciones de carácter indemnizatorio, sin considerar como prestación indemnizatoria la relacionada con las prestaciones económicas pensionales. La base de la decisión de la Corte Suprema radica en sostener que la prestación económica pensional no tiene carácter indemnizatorio, que corresponde a una obligación propia de la ARN, desconociendo la naturaleza y el sentido de este tipo de prestación. La doctrina ha señalado que la prestación pensional corresponde a la cobertura del oriente, de los lucros cesantes que sufre el propio asegurado en caso de invalidez o sus parientes directos o consalientes en el caso de la pensión de sobreviviente. Sigamos. La Corte, en nuestro juicio, con todo respeto, desconoce que el artículo 12 del decreto 1771, tanto necesitado, permite la subrogación sin distinguir entre las prestaciones otorgadas del sistema y que incluso se refiere al monto calculado de las prestaciones a cargo. De una manera inteligente del legislador extraordinario para aludir a la constitución de las reservas matemáticas o reservas técnicas, el valor anticipado o el valor del capital necesario, calculado anticipadamente para cubrir las prestaciones pensionales correspondientes. El monto calculado de la reserva matemática, los aseguradores, especialmente quienes hemos trabajado en empresas, sabemos que corresponde a un gasto efectivo porque genera un pasivo que grava los estados financieros y que exige capital por parte de la aseguradora. Expresión esta que al ser diferente al monto pagado, no solo el monto pagado, permite obviamente incluir el gasto generado por la constitución de la reserva matemática necesaria para asumir la obligación pensional. Además, la norma determina que la víctima, pudiendo obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios, debe descontar el valor de las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos profesionales con el obvio propósito de permitir la subrogación del asegurador, como lo admitía o lo ha admitido jurisprudencia importante y abundante, desafortunadamente no reiterada de nuestros altos tribunales. Esta es la presentación condensada de las inquietudes que se despiertan a raíz de las dos sentencias recientes sobre el tema. Entonces creo que con la venia del profesor Rodríguez podemos pasar a los comentarios, incluyendo las críticas al expositor. No sé si el doctor López quiera dirigir esta parte. No, por favor. Por favor. Doctor Hoffman, pues, estuve haciendo una investigación del tema y me encontré con un paper que publicó Ricardo en la revista Latinoamericana. Sí, en ese artículo se cuestionó, se plantea la tesis Ricardo, en la cual el artículo 12 del decreto 1771 sería nulo, pero no existe ningún pronunciamiento, o sea, sería inexequible, porque la Corte Constitucional, cuando se ocupó de revisar el decreto 1294, exactamente ese decreto, declaró muchas normas inexequibles y supuestamente la norma reglamentada, es decir, el decreto ley 1291, no estableció ninguna norma expresa de subrogación. Entonces, decía que implícitamente plantea obviamente que implícitamente
eso, la subrogación solamente podría provenir de la ley. Y así mismo la ley 100 no consagró ningún tipo de subrogación en contra de tercero. Entonces, mi comentario va que yo esto sería el artículo del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que citó al comienzo de la exposición, y yo creo que efectivamente la norma está vigente, y considero que la subrogación no necesariamente tiene que vivir una ley en sentido formal. Si existe un decreto reglamentario, la subrogación está vigente, y por eso o sea, la Corte para mí está desconociendo ese tema. Ese era el comentario precisamente del 117 de Fiscalía, es de carácter reglamentario, inicialmente se busca la facultad reglamentaria, uno dice por qué no se apoyó la facultad de la ley 100, porque la ley 100 daba un plazo de 6 meses, pero el gobierno no tuvo en cuenta la disposición del artículo 186 del Estatuto Orgánico Financiero que lo facultaba igualmente para reglamentar ampliamente los seguros relacionados con el sistema de seguridad social. Es nuestra tesis. Cualquier estudiante le pudiera preguntar al doctor Ricardo Boros que por qué no va a demandar la norma, a ver si por lo menos obtiene la suspensión. La norma ha sido reconocida en su vigencia integralmente en las distintas providencias, incluyendo las dos comentadas. Y otro comentario que hacer es que me parece que la Corte, y vamos a analizar el tema, pues además de cometer imprecisión, de asimilar la institución de la subrogación y el pago por subrogación que está puesto en el Código Civil, también digamos, también la Corte ha aplicado en lo siguiente, y es que cuando se discute el punto de las indemnizaciones de la seguridad social y de la indemnización ordinaria de la responsabilidad civil extracontractual, el método que emplea el método empleado por la Corte cuando se incurre en una falencia, que es la siguiente. El método que emplea la Corte hace una abstracción, es decir, parte de una compensación que hace en abstracto respecto a las fuentes indemnizatorias. Pero concretamente, cuando la aseguradora paga, la ARP paga la prestación que está extinguiendo, el grupo cesante se podría reclamar eventualmente el damnificado. La prestación de sanidad de seguridad social satisface la necesidad social compensatoria de las víctimas. En el caso de las pensiones, se satisface el lucro cesante generado con el efecto de la posibilidad de trabajar desde el fallecimiento de la seguridad. Estos hombres si la pregunta a la mía, pues me deja un poquito sectoriano de esta actitud, que decir, la Corte confirma esa actitud tan generalizada de los jueces, pues, francamente desconocer la realidad de contrato de seguros. Pero la realidad de contrato de seguros, desde el punto de vista económico, un contrato de un fondo virtual. Esa afirmación, por ejemplo, que está por ahí declarada de que para algo recibió la cotización respectiva, lo que lo lleva a pensar es que para la Corte es menos grave permitir el enriquecimiento sin causa, de una parte que el deterioro, pues así sea expensa el deterioro de forma particular, que todos manejamos, no parece que los sabemos que dirige la Corte del Seguro. Bueno, lo que me agrega es que en particular en la primaria, pues como mayoría, para que entiendan que eso es muy simplista, pues que en realidad de toda esta naturaleza, por eso es lo que estamos hablando ahí, y a pesar de que, claro, en el sistema de empleo profesionales hay tarifa uniforme, porque no podemos decir que se encarece para todos la contestación, porque eso está por verse, por la tarifa no requiere referencia. Sin embargo, en principio sí suena mucho ver que se viene como transportadores la relación exclusiva de la persona beneficiaria con la aseguradora y no la del mutual. Eso que ahí debe haber una labor educativa. No sé si se va a... Yo tengo una visión muy diferente. A mí me parece que aquí lo que pasa es que hay en el fondo una confusión que siempre ha existido entre lo que es un seguro de daño y un seguro de personas. Porque hay
hay una categoría que es una categoría intermedia, que es la de los famosos seguros que algunos llaman del tercer género, que son los seguros que tienen que ver con la integridad de las personas, con su vida, pero que implican coberturas que son característicamente de daños porque cubren daños patrimoniales determinables en dinero. El punto está ahí. En el seguro, lo que caracteriza realmente el seguro de personas es que el seguro de personas, la similar al seguro tradicional de es absolutamente discrecional del tomador asegurado, lo que para muchos intérpretes determina la diferencia de tratamiento. Además, todos debemos admitir que la primera obligación de los abogados, de los intérpretes y de los jueces es aplicar y cumplir las normas. Entonces, ¿qué hacemos con el artículo 1100, que a nuestro juicio es expreso, y con la norma vigente del decreto Tarta? Nosotros tenemos que reconocer, como colombianos, pues, que nuestros sistemas de generación de cuentas de derechos son absolutamente caóticos. Sí, sin embargo, investigando la institución encontramos que en los años 60 diversas normas permitieron al Instituto de Seguros Sociales y la jurisprudencia del sector de ejercicio de acción regulatoria. Pero es que ese tipo de seguros no nos olvidemos de que tienen prestaciones de diferente naturaleza. Tienen prestaciones propias de seguros de personas y prestaciones propias de indemnizatorios. Pero entonces, en el SOA pasa lo mismo. Hay que hacer una discriminación porque es que hay una razón para que no haya subrogación de los seguros. La razón que es muy clara para que no haya subrogación. Sin embargo, sostenemos no ser la práctica la norma que consagra la posibilidad de repetición del SOA contra el tomador del seguro no establece distinciones en el juicio de la subrogación que puede decir la aseguradora o el FOSIGA en la ausencia del seguro es indiscriminada de las coberturas. Los sistemas que aplican al accidente de trabajo, por ejemplo, en legislaciones como los Estados Unidos. Allá claramente se califica como caso. Sí, sí, digamos, por ejemplo, si la Argentina, por ejemplo, es como muy parecido al nuestro, si hay algún desarrollo que clasifique efectivamente como seguro de personas esa prestación de pues, sería interesante que es un tema interesante para explorar el derecho comparado continental, sobre todo los sistemas que claramente han impregnado en nuestra seguridad social, que son Argentina y Chile. Sí, no. Yo quiero sentar mi posición frente a eso. La pregunta es, las indemnizaciones que hacen las ARES al hacerlas tienen derecho a su población, ¿no? Yo creo que no. Y me parece que el principal argumento de la exposición, que es el tema normativo, pues el doctor Ordóñez acaba dando una razón suficiente pues, para tumbarlo si queremos decirlo de esa manera. Pero yo creo que la solución no es, el análisis que se hace no es normativo, sino hay que mirar más bien la función económica de contratos de seguros. O sea, los seguros, y porque yo recuerdo el primer día de la especialización, básicamente es un negocio en el que una persona tiene una papa caliente que se llama riesgo y está dispuesto a